Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 222. El tema de nuestro devocional tiene por título 3 niveles de grandeza. Nuestras revistas y nuestras pantallas de televisión están llenas de historias de los ricos, los fuertes y los atractivos. Nuestra cultura pone todas esas cosas en un pedestal y muchos de nosotros aspiramos a conseguirlas. No hay nada de malo en estas cosas, pero no lo son todo. El filósofo francés Blaise Pascal habló de 3 niveles de grandeza. En la primera categoría, denominada la de la grandeza física superficial, se encuentran las riquezas, la fuerza y la belleza. Le sigue una segunda grandeza más alta, es la de los genios, la ciencia y el arte. La grandeza del arte de Miguel Ángel, la música de Bach o la brillantez del Albert Einstein están muy por encima de la grandeza física. Pero de acuerdo con Pascal, hay un tercer tipo de grandeza que está en el orden de la santidad. Hay una diferencia cualitativa infinita entre la segunda y la tercera categoría. El hecho de que una persona sea fuerte o débil, rica o pobre, altamente inteligente o analfabeta, no suma ni resta nada, porque la grandeza de esa persona está en un plano diferente y casi infinitamente superior. Es un nivel que podemos alcanzar cualquiera, el de ser grande en el orden de la santidad. La palabra santo, santificado, santísimo, santidad aparece más de 500 veces en la Biblia. Dios es santo. Él te da su Espíritu Santo para santificarte y estás llamado a compartir su santidad. La palabra santos significa los benditos. En el Nuevo Testamento se aplica a todos los cristianos. Tú estás llamado a ser santo. Se puede ver en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. La santidad es un don que recibes cuando pones tu confianza en Jesús y recibes su santidad y el don del Espíritu Santo. Procura vivir una vida santa en respuesta agradecida al don de Dios por medio de la imitación de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Te invito a que leamos Salmos 93, versículos del 1 al 5. Te voy a estar leyendo la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Salmo 93, versículo 1. El Señor reina revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás caerá. Desde el principio se estableció su trono y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo. Se levantan las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor en la altura se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Dignos de confianza son, Señor, tus mandatos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Amén. Punto 1. Santo Dios. Dios es el creador de todas las cosas, pero también está aparte del mundo que ha establecido. Es más grande y más majestuoso que toda la creación, más que el estruendo de las muchas aguas, se pudo apreciar en el versículo 4. El punto culminante del elogio del salmista se centra en la santidad de Dios. Concluye: oh Señor, tus mandatos son muy firmes. La santidad es el adorno eterno de tu templo. En el versículo 5 se pudo apreciar en la versión Dios habla hoy. El templo era un edificio hermoso e impresionante, pero el salmista reconoce que la santidad de Dios es la verdadera belleza y gloria interior del templo. Acompáñame a orar. Señor, te alabamos en la belleza de tu santidad. Solo tú eres santo, 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 santo es el Señor Todopoderoso. Lo puedes leer también en Isaías 6:3. Amén.
Acompáñame a leer 1 Corintios capítulos 5, versículos del 1 al 3. Expulsen al hermano inmoral. Versículo 1. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en el espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado cuando se reúnan y yo los acompañe en espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de la levadura fermenta toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es en la malicia y la perversidad, sino con pan sin levaduras, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salir de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? No, ¿son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Aleluya. Punto 2. Iglesia Santa. A la hora de hablar sobre la santidad en la iglesia hoy en día surgen varios peligros. Primero está el peligro de tener una actitud de ser más santo que el resto. Evita hacer gala de tu santidad con aires de superioridad. En segundo lugar está el peligro del perfeccionismo. Solo Dios es completamente santo. Tenemos que esforzarnos para la excelencia, pero no alcanzaremos la perfección en esta vida. Nuestra santidad es la respuesta apropiada ante la santidad de Dios, pero solo es posible por el don y la gracia de Dios. La santidad en la iglesia viene por medio del don del Espíritu Santo. Se pudo apreciar en 1 Corintios 3, 16 al 17. Puesto que la iglesia tiene que ser santa, Pablo estaba horrorizado por lo que sucedía en Corintio, donde la inmoralidad sexual era tan grasa que no podía ser tolerada ni siquiera fuera de la iglesia. Se pudo apreciar en el capítulo 5, versículo 1. Escribe, y de esto se sienten orgullosos, ¿no debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? En el versículo 2 se pudo apreciar. La disciplina debe ejercerse para que la iglesia sea santa. Hay algunos pecados extremos que han de tener por consecuencia la expulsión de la iglesia. Se pudo apreciar en el versículo 13. Son pecados muy obvios, como es el caso de la inmoralidad sexual de un tipo extremo entre un hombre y la esposa de su padre. Se pudo apreciar en el versículo 1. En los versículos 10 y 11 leemos acerca de la necesidad de disciplina para aquel que es avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Se pudo apreciar en el versículo 11. Probablemente la avaricia a la que se refiere aquí lo es el sentido de avaricia hasta el punto de robar o estafar. Otros pecados así incluyen la idolatría y las calumnias, el abuso verbal, maldiciendo e insultando a la gente. Los borrachos se refiere a aquellos que de una manera voluntaria y persistente se emborrachan. Pablo no se centra
aquí en que aquellos que intentan superar el alcoholismo o cualquier otra adicción, que son gente para la cual la iglesia ha de ser un lugar de sanación y no un lugar de rechazo. La palabra usada aquí se asocia con otros vicios como la violencia y la sexualidad indecorosa. Pablo deja absolutamente claro que no está hablando de la gente de fuera de la iglesia. Se pudo apreciar en el versículo 10. No tenemos que disociarnos ni siquiera de los pecadores más extremos. Jesús era amigo de los pecadores, pues se relacionaba con todo el mundo. Ellos son exactamente el tipo de gente a la que tendrías que tender la mano. Pablo más bien está diciendo que si la gente continúa practicando esos pecados tan extremos y aparatosos sin arrepentirse, no tendrán lugar en la iglesia, a menos que lidiemos con el problema. Este afectará a toda la iglesia. Un poco de la levadura hace fermentar toda la masa, se pudo apreciar en el versículo 6. Por lo tanto, la disciplina en la iglesia es muy positiva en el sentido de que permite a las personas ser confrontadas con su propia conducta y atajarla. Se puede apreciar en el versículo 5. También es positivo para la iglesia como conjunto porque impide que el mal se propague por toda la comunidad de la iglesia. Se pudo apreciar en el versículo 6. Afortunadamente es posible el perdón porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Se pudo también ver en el versículo 7. Ninguno de nosotros somos santos, sino es por medio del don de Dios. Jesús murió como el Cordero Pascual para que pudiéramos ser perdonados y limpiados. La santidad es un don de Dios. Cuando fallamos tenemos que regresar a la cruz sin perder un minuto y recibir el perdón. Acompáñame a orar. Hoy, Señor, vengo a ti una vez más para pedirte perdón y para que me limpies. Ayúdame a llevar una vida de santidad, que tu iglesia sea un lugar santo. Amén. Vamos a estar leyendo el tercer texto bíblico en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28 al capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Instrucciones para la construcción del templo. David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, es decir, a los oficiales de las tribus, a los comandantes de las divisiones que por turno servían al rey, a los comandantes de 1000 y de 100 soldados, a los oficiales a cargo de los bienes y el ganado del rey y sus hijos, a los oficiales del palacio, a los guerreros y a todos los valientes. Puesto de pie, el rey David dijo: hermanos de mi pueblo, escúchenme, yo tenía en mi corazón construir un templo para que él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Ya tenía todo listo para construirlo, cuando Dios me dijo: tú no construirás un templo en honor de mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de entre mi familia para ponerme por rey de Israel para siempre. En efecto, Él escogió a Judá como la tribu gobernante de esta tribu, escogió a mi familia y de entre mis hermanos me escogió a mí para ponerme por rey de Israel. De entre los muchos hijos que el Señor me ha dado, escogió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono real del Señor y gobernara a Israel. Dios me dijo: será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo y seré su padre. Y si persevera en cumplir mis mandamientos y leyes como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino para siempre. En presencia de Dios que nos escucha y de todo Israel, que es la congregación del Señor, hoy les encarezco que obedezcan cumplidamente todos los mandamientos del Señor su Dios. Así poseerán esta buena tierra y se la dejarán en herencia perpetua a sus hijos. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ten presente que el Señor te
ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. Luego David entregó a Salomón el diseño de la entrada del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores, del lugar donde está el arca con su tapa. También le entregó el diseño de todo lo que el Espíritu había puesto en su mente sobre los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Asimismo, le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes y levitas, de todos los servicios del templo del Señor y de todos los utensilios sagrados que se usarían en el servicio del templo. Además, le entregó abundante oro y plata para todos los utensilios de oro y de plata que se deberían usar en cada uno de los servicios en el templo. También pesó el oro y la plata para cada uno de los candelabros y sus lámparas, tanto los de oro como los de plata, según el uso de cada candelabro. De igual manera pesó el oro y la plata para cada una de las mesas del pan consagrado, tanto las de oro como las de plata. Le hizo entregas del oro puro para los tenedores, los tazones y las jarras. Le pesó oro y plata suficiente para cada una de las copas de oro y de plata. Para el altar del incienso entregó una cantidad suficiente de oro refinado. También dio el diseño de la carroza y de los querubines que cubren con sus alas extendidas el arca del pacto del Señor. Todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor, para darme a conocer el diseño de las obras. Además, David dijo a su hijo Salomón: ser fuerte y valiente, y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios, el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejaré ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. Aquí tienes la organización de los sacerdotes y de los levitas para el servicio del templo de Dios. Además, contarás con la ayuda voluntaria de expertos en toda clase de trabajos. Los oficiales y todo el pueblo estarán a tu disposición. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 1, ofrendas para el templo. El rey David dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El templo no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera y piedras de ónice para engastar, piedras de turquesa, piedras para mosaicos, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo, 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada, para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Entonces los líderes de familia, los oficiales de las tribus de Israel, los comandantes de 1,000, de 100 soldados y los oficiales encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. Donaron para las obras del templo de Dios 5,000 talentos y 10,000 dáricos de oro, 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Los que tenían piedras preciosas la entregaron a Jehiel el gersonita para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente.
sus ofrendas al Señor. También el rey David se sentía muy feliz. Versículo 10, oración de David. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito sea, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros que están de paso como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. No sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con honestidad, te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige sus pensamientos hacia ti. Dale también a mi hijo Salomón un corazón sincero para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, estatutos y mandatos. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Luego David animó a todos la asamblea, alaben al Señor su Dios. Entonces toda la asamblea alabó al Señor, Dios de sus antepasados, y se postró ante el Señor y ante el rey. Versículo 21, coronación de Salomón. Al día siguiente ofrecieron sacrificios y holocaustos al Señor por todo Israel, 1000 novillos, 1000 carneros y mil corderos, con sus respectivas ofrendas líquidas y numerosos sacrificios. Ese día comieron y bebieron con gran regocijo en presencia del Señor. Luego, por segunda vez, proclamaron como rey a Salomón, hijo de David, y lo consagraron ante el Señor como soberano. Y a Sadoc lo ungieron como sacerdote. Y Salomón se sentó en el trono del Señor como rey en lugar de su padre David, y tuvo éxito. Todo Israel le obedeció. Todos los oficiales, los guerreros y los hijos del rey David rindieron pleitesía al rey Salomón. El Señor engrandeció en extremo a Salomón ante todo Israel y le otorgó un reinado glorioso como jamás lo tuvo ninguno de los reyes de Israel. Versículo 26, muerte de David. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Así que en total reinó en Israel 40 años. Y murió muy anciano y entrado en años en medio de grandes honores y riquezas, y su hijo Salomón lo sucedió en el trono. Todos los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Allí también se registra lo que tiene que ver con su reinado y su poder, también lo que les sucedió a él, a Israel y a los pueblos vecinos. Punto 3. Templo Santo. David fue llamado a preparar la edificación de un templo santo. Se pudo apreciar en el capítulo 29, versículos de 2 al 3. Que él no podía construir precisamente porque era un templo santo, ya que era hombre de guerra y había derramado sangre. Se pudo apreciar en el capítulo 28, versículo 3. Pero Dios guió a David hacia los planes exactos de construcción. En palabras del mensaje, Dios guió a David poniendo los planos
en su mente por medio del Espíritu. Se pudo apreciar en el versículo 12 en la versión El Mensaje. Así es como Dios suele guiarnos, presentándonos razones en la mente para que actuemos de una manera determinada. David confió el trabajo a su hijo Salomón, lo llamó a servir a Dios de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Versículo 9. Dios te llama, al igual que lo hizo con Salomón, a una santidad que va más allá de la acción, que va al corazón, las motivaciones y los pensamientos. David dijo que Dios es un Dios que prueba los corazones y que se complace con la integridad. Se pudo apreciar en el versículo 29, en el capítulo 29, versículo 17. David fue un hombre de íntegro corazón. Se puede apreciar en el Salmo 78, versículo 72, en la versión Reina Valera del 2015. Esta es una buena definición de la santidad. Alguien dijo que todos tenemos tres vidas, la pública, la privada y la secreta. La santidad consiste en vivir una vida integrada en vez de una vida desintegrada. La santidad es aquella situación en la que no hay diferencia entre nuestra vida pública, privada y secreta, ni diferencia entre lo que profesamos y lo que practicamos. La santidad está conectada con la entrega completa. Cuando Dios te llama a ser santo, te está diciendo que seas completamente mío. David oró pidiendo, dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro, para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Se puede apreciar en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 19. Es interesante subrayar de paso que para construir el templo necesitaron recaudar una gran cantidad de dinero. Lo consiguieron porque los líderes predicaron con el ejemplo. El líder supremo dijo el primero, el versículo 3, los otros líderes a continuación en el versículo 6, y por último el pueblo hicieron sus ofrendas voluntarias. Se pudo apreciar en el versículo 6. Con júbilo en el versículo 17 se pudo apreciar. Dios quiere que des voluntariamente. Si no tienes ese querer, puedes orar, Señor, dame el estar dispuesto a que me den el querer. Como suele decir Sandy Miller, al menos puedes orar diciendo, Señor, querer, estar dispuesto a que me den el querer. Al dar de forma voluntaria, el pueblo de Dios se llenó de una gran alegría. Todo lo que tienes viene en primera instancia de Dios. Todo es tuyo. En el versículo 16 del mensaje se pudo apreciar. A medida que des tus recursos para la obra de Dios de manera generosa y voluntaria, te sentirás lleno de una gran alegría. El templo santo que David y Salomón construyeron fue solo una preparación del templo de la iglesia donde habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo vive en la iglesia, sino que también vive en ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Se puede apreciar en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20. Acompáñame a orar. Señor, te pido que me llenes hoy de tu Espíritu Santo y que me ayudes a ser santo. Ayúdame, Señor amado, a ser fiel, Señor, en lo público, en lo privado y en lo íntimo, a vivir con el ejemplo, a mostrar, Señor amado, al mundo que estamos llenos, Señor amado, de tu Espíritu Santo, de tu amor, de tu fidelidad y de tu bondad, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a entender que somos morada del templo del Espíritu Santo, Señor. Gracias porque nos dejaste a ese gran consolador, Señor. Gracias porque a través, Señor amado, de tu escritura, de tu verdad, Señor, podemos ver, Señor amado, por el Espíritu que tenemos, Señor amado, ese consolador y que podemos ir ante ti, Señor, a ese trono de la gracia para ir ante ti, Señor amado, a pedirte con fervor, Señor amado, que tú siempre nos instruyas, Señor, y que tú siempre nos guíes por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. La pastora Pipa añade en 1 Crónicas 29, el versículo 9 en la parte B, estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. Siempre me asombra la provisión de Dios y la increíble generosidad del pueblo de Dios.
Hemos visto una y otra vez la extraordinaria provisión de Dios para la obra de la iglesia, justo cuando las cosas aparecen a parecer imposibles. No creo que le agradezca lo suficiente a Dios por su increíble generosidad. Recuerden que este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y esta es la que le da su voz al devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.